Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de las leyendas de terror de Extremadura, así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, el fantasma del Perpetuo Socorro, Hospital de Badajoz, y personajes mitológicos de Extremadura. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. En el Hospital Materno-Infantil de Badajoz es conocida la monja fantasma del hábito blanco, que sigue haciendo rondas en el Hospital Perpetuo Socorro. Hace más de 30 años visitó una noche a una enfermera que acababa de dar a luz y le ofreció medicación para el dolor. Pero la enfermera rechazó las pastillas, agradeciéndole el gesto. Tiempo después se enteró por una compañera que esa visita había sido del fantasma del materno, la monja que sigue haciendo su ronda. Los dos hospitales se comunican entre sí creando enormes pasillos, puertas, rincones e infinitas escaleras. Y en el Perpetuo Socorro es donde deambula por los pasillos la dama de negro, levitando y desapareciendo en las esquinas. La historia cuenta que en noviembre de 2011, cuando entraban a trabajar al hospital a las 8 de la mañana, un cirujano y su esposa, también médico, yendo en dirección a sus despachos en la tercera planta, pasando por un ala casi sin luz y cerrada al público, pasó ante ellos una mujer vestida de negro hasta los pies, con su larga melena también oscura. Aunque se extrañaron de encontrar a alguien en esa zona cerrada, se dieron cuenta que no era una compañera del hospital, aunque no se dio la vuelta en ningún momento. De repente, giró a la izquierda y desapareció por un pasillo. Ellos se asomaron al recoveco para averiguar dónde se había ido la señora, pero lo que vieron es que allí no había nadie. La dama de negro había desaparecido. Esa mañana lo comentaron en el quirófano y las enfermeras les confirmaron que se habían encontrado con el fantasma del hospital, con el que casi todo el personal se había encontrado en algún momento y que lleva apareciéndose en los sótanos del hospital hace 30 años. Como ya había contado un encargado de mantenimiento que hizo muchas guardias nocturnas en el hospital, el cual ya había visto años atrás a las 4 de la madrugada del verano de 1994, dando una vuelta por las instalaciones junto con el guardia de seguridad del hospital, mientras iban hablando entusiasmados de fútbol, y cuando llegaron al sótano donde las cocinas, que en ese momento estaban en obras, caminando por los interminables pasillos oscuros, vieron al fondo que por una de las puertas de la derecha salió una mujer vestida de negro, que se quedó mirando inmóvil, con su abrigo negro hasta los pies, a pesar de ser una calurosa noche de verano. De repente, la mujer empezó a avanzar hacia ellos, sin flexionar las piernas, deslizándose como si flotase, y cuando ya había avanzado unos metros, de repente giró y se metió en una esquina del pasillo. Curiosamente, ninguno de esos 4 testigos creía en estas cosas, ni habían oído hablar del fantasma. Las enfermeras de la 4ª planta afirman haber sido testigos de ver cómo llamaba la centralita de teléfonos de un ala del hospital que estaba cerrada y no tenía teléfonos. En el verano de 2014, uno de los trabajadores llamado José Luis salió de la farmacia para ir a los baños de la 4ª planta, que contaba con una gran sala luminosa, y se percató enseguida de que allí no estaba solo. En la salita de enfrente vio como una sombra, una espalda grande inclinada en el asiento que parecía esconderse. Se fijó bien y vio que era como un bulto oscuro, deforme y desproporcionado, de espaldas a él, sin cara, pies ni brazos. Siempre supo que allí había algo inexplicable, pero su instinto de protección lo hizo salir de la planta desierta sin mirar atrás. Días después, una enfermera en la misma planta, en la que no había nadie, iba en el ascensor y cuando llegó a la planta 4ª se abrió la puerta, pero no había nadie fuera esperando, y cuando la puerta comenzó a cerrarse,
escuchó una voz extraña, lúgubre y siniestra, que le susurró: «Espérame». Entonces la puerta se empezó a abrir sola, como si alguien le hubiera dado al botón de fuera. Ella se asomó, pero no había nadie, por lo que, aterrorizada, se fue corriendo de la planta. En otra ocasión, una enfermera que estaba acompañando a un familiar mayor que estaba ingresado en una habitación de la primera planta, el enfermo dijo haber visto a la Dama Negra, pero ella no lo vio porque estaba dormitando. A las 4 de la madrugada se despertó para beber agua de un botellín de su mesilla y vio a una mujer muy alta vestida de negro de pies a cabeza. El señor se asustó y cuando iba a preguntarle si quería algo, pensó que la mujer podía haber entrado a robar, por lo que se hizo el dormido y vio cómo la mujer se ponía en los pies de su cama, inclinándose hacia adelante mirándolo. Después se acercó a la cama de al lado, donde había otro paciente, al que miró también. Se giró, miró al acompañante del otro enfermo y hojeó toda la habitación, la televisión, las taquillas. Finalmente, la Dama Negra miró hacia la puerta que estaba cerrada y desapareció. Los fantasmas en Extremadura han existido siempre, en casonas, grutas y castillos, y también en hospitales. Extremadura tiene muchos elementos tradicionales, como leyendas, rituales y cuentos, con muchos enfoques y personajes mitológicos. La chancalaera, que es un ser de la mitología del norte, de la provincia de Cáceres, aparece como acosadora de hombres, descrita como una hembra grande, atractiva y hábil, cazadora y con una fuerza sobrehumana. Dicen que vive en una gruta en el Pico de las Corujas, en una cueva de las montañas extremeñas, y puede transformarse en una indefensa anciana, en un animal o ave, que puede dar zancadas tan grandes que le permiten cruzar los ríos de un solo paso, de forma que es imposible huir de ella. También la utilizan para asustar a los niños llorones, asustándolos y afirmando que entra a las casas donde oye llorar a los niños y se los lleva para comérselos asados. La Serrana de la Vera, que es un mito español de Extremadura, sobre todo de las zonas de Riberos del Tajo, Garganta la Olla, una villa de Cáceres, el Valle del Jerte y la Vera, en el noroeste de Cáceres. Era una mujer muy hermosa, cazadora, de fuerza sobrenatural y que vivía en los montes. A los hombres que se cruzaba se los llevaba a su cueva y los emborrachaba. Tenía sexo con ellos para luego acabar quitándoles la vida y guardar sus huesos en la cueva. El lagarto de las Peñas, también llamado dragón de las Vegas Bajas, es un lagarto gigantesco de varios metros de largo que vive en zonas de rocas de las dehesas, entre Mérida y Badajoz. Son inteligentes y desempeñan una justicia violenta y atroz sobre aquellos que lo merecen. Bajan a los pueblos por la noche para comerse a las ancianas, que hablan mal de sus vecinos. Se comen a los perros de los pastores que roban ovejas y rompen los arados de los agricultores que mueven los límites. La Genti de Muerti. En la comarca del norte de Cáceres se trata de la aparición de dos jinetes, una mujer y un hombre ancianos que van montados en un caballo, galopando hasta desaparecer misteriosamente tanto como aparecen. Cuando se les pregunta que quiénes son, responden con voz siniestra: «Somos Genti de Muerti», y al desvanecerse queda un olor a humedad sepulcral. Los jinetes van vestidos con un faldón que les tapa las piernas, las manos huesudas que sujetan las riendas y con la cara muy pálida y los ojos en blanco. Cuando aparecen, van en busca del alma que va a fallecer esa noche. Se les llama cortejo de gente de muerte. Moras y encantadas. Las hadas o espíritus fantásticos con formas humanas de Extremadura son las moras o encantadas, que son mujeres de gran belleza que por alguna maldición o hechizo tienen poderes sobrenaturales y viven en charcos, arroyos, castillos abandonados u orillas de fuentes.
y pasan el día peinando sus hermosas y largas melenas, esperando que algún apuesto hombre las desencante. A veces solo aparecen en algún lugar en una fecha determinada o se las relaciona con algún tesoro que será para el que logre desencantarlas. Pero no seguir las condiciones adecuadas para hacerlo conlleva fatales consecuencias. No siempre son seres bondadosos y benignos. Existe la historia de una tienda de baratijas misteriosa que es atendida por una mora que aparece en un lugar encantado en la hora anterior a la medianoche. Y la mora solo será desencantada si cuando pregunta cuál es el mejor objeto de la tienda, se le responde que lo es la propia mora. Si se responde que son los cuchillos o las tijeras de oro, serán muertos por esos instrumentos. La procesión de almas es una procesión o peregrinación de almas por el valle del río Malvellido, un río del interior de la península ibérica que pasa por la provincia de Cáceres. Van vestidas de blanco y llevan una vela en la mano, en la medianoche de todos los jueves. Quien se cruza con ellas sufrirá de una muerte inmediata. Es una procesión similar a la Santa Compaña en Galicia. El machu lanú. El lanú es una criatura mitológica con cuerpo de macho cabrío, rostro humano deforme, con cuernos, complexión corpulenta, camina de forma bípeda con los dos pies y con voz humana lúgubre y siniestra, y antes de aparecer se levanta un ligero viento. ¿Los duendes? Los duendes eran muy comunes por la península ibérica, al igual que las duendas femeninas, aunque se les describe de muchas más formas, enanitos vestidos con ropa de fraile. Los duendes enredadores domésticos, que suelen cobijarse en los lugares más desabrigados de las casas, como las bodegas, desvanes o cuartos oscuros, para poder desordenar y remover en ellos, además de hacer ruidos de todas clases, y en estos casos es muy difícil librarse de ellos. Dicen que está el duende jampón, que aunque es muy pequeñito, necesita comer 12 kilos de comida al día y se cuela en las casas comiéndoselo todo. También la duenda y el duendi zunculuteru, que son una pareja que lo desordena y trastea todo, y mientras la gente duerme, soplan en los oídos provocando retortijones y gases. También están los duendes guardianes de tesoros, que están enterrados en el campo, por lo que si alguien quiere adueñarse de ellos, él transformará en carbón el tesoro y también los ahorros del ladrón cuando éste llegue a su casa. El gruño, que vive en las cuevas del Valle del Jerte, un valle de Extremadura, con un aspecto terrorífico y demoníaco, vestido con ropa oscura y voz cavernosa. Solo sale de su guarida por las noches, por lo que es difícil verlo, y más con su aspecto oscuro, y a los que caminan cerca de él los maldice, por lo que sufren un cambio de carácter a causa del gruño. La mano de oro. Cuenta la leyenda que en el Valle del Jerte existe una mano de oro misteriosa que puede matar manadas de ganado dejándoles una marca de fuego de una mano en el lomo, por lo que los ganaderos codiciosos de querer encontrarla, más tarde esa mano realizará sus maldades. Los malus vientus es un huracán silencioso que sin oírse el movimiento del aire, de golpe arrastra y hace desaparecer el ganado de los pastores, para más tarde volver a aparecer frente a los desconcertados ganaderos. La encorujá, que son mujeres malignas y perversas con aspecto de brujas y el poder de meterse en las casas convirtiéndose en puntos de luz, y se les culpa de llevarse a los bebés de las cunas y hacer que aparezcan en las casas de al lado o en los corrales, en sitios donde ellos es imposible que puedan desplazarse solos. También se las culpa de oprimir el pecho de las personas dormidas. Sirenas. Las sirenas son criaturas marinas mitológicas, mitad mujer y mitad pez, a causa de alguna maldición. Son como hadas y se comportan como las moras o encantadas, salen del agua cantando seductoramente y peinando sus largas melenas. Y no siempre son buenas, como la que nada en el río Tajo, el río más largo de la península ibérica, que seduce a los pescadores con sus cantos, logrando que se ahoguen.
brujas y zánganus. Los zánganus o zánganos son hombres que sirven a las brujas extremeñas y aunque ellos no tienen poderes, ellas les dan la habilidad de colarse por las rendijas o chimeneas de las casas para angustiar a los que viven en ellas. Y su tarea más importante es ayudar y asistir a las brujas para organizar los aquelarres, tocando los grandes tambores, los tamboriles, para atraer a los participantes y llevar el ritmo de los bailes, y dicen que los tambores, al ser tocados, desprenden sonidos arrítmicos y luces espectrales aterradoras. Los zahorilis y urdanos. En las Urdes, en el norte de Cáceres, eran hombres muy inteligentes y respetados por todos, que transmitían la sabiduría. Eran hombres buenos y justos, que conseguían poner paz en los litigios y disputas. Eran sabios y conocedores de la medicina, artesanía, tradiciones y hasta tenían la capacidad de la videncia, la adivinación, curar con el aliento o la saliva e incluso conjurar las tormentas y levitar. Pese a su poder, no eran distantes y se relacionaban con los habitantes cordialmente y compartiendo sus conocimientos. Las jáncanas. Las jáncanas, como las juáncanas o las ojáncanas cántabras, son criaturas femeninas malignas que viven en las cuevas de los montes urdanos, dedicándose al pastoreo. Tienen el cuerpo deforme, el rostro arrugado, el pelo alborotado, en ocasiones en vez de pelos serpientes, vestidas de forma desaliñada y con un solo ojo y dos pequeños en la nuca. Aunque se pueden convertir en mujeres hermosas y también en enormes serpientes, y en ese caso solo podrán volver a su forma enroscándose 7 veces alrededor de un pastor que casualmente pase por sus propiedades y darle un maloliente beso. Y después de volver a su repulsiva forma, aún así seguirá acosando al pastor, y su acoso solo acabará cortándole la lengua con unas tijeras de oro. El jáncano y el pelujáncano, que son como el mito del cíclope, que en la mitología griega eran los miembros de una raza de gigantes con un solo ojo en la frente, pero en versión urdana, por lo que no tenían una buena vista y solían casarse con una jáncana o ser hijos de una de ellas. Y el pelujáncano se diferencia solo del jáncano por su cabeza calva con un solo pelo, donde tiene su colosal y enorme fuerza. El entiznau, que es un ser de la mitología urdana con una gran altura, por lo menos 4 metros y en ocasiones descrito como un gigante, mayor que los montes más altos. A veces lo clasifican como duendi entiznau o duenditiznau, aunque no es pequeño como los duendes ni tienen su comportamiento. Visten con ropas oscuras, un sombrero grande y la cara tiznada. Conjura tormentas, provocando los rayos y truenos con un enorme tamboril, y con su sombrero pueden traer la lluvia. Es irritable y colérico, sobre todo cuando se enfada con los pastores, que es cuando produce las tormentas peores. Y se lleva muy mal con la chancalaera, el ser de la mitología que aparece como acosadora de hombres. Los mulachinis del cielo significa afiladores, que juegan entre las nubes de las tormentas, moldeando los rayos. Se les llama también morachín o amorachín, y como solo tienen un ojo, no tienen buena puntería a la hora de lanzar los relámpagos. Licantropía en Extremadura. Se le atribuye básicamente a la zona fronteriza con Portugal, país en el suroeste de Europa. Sierra de Gata, comarca de Extremadura en el noroeste de Cáceres, en las Urdes, comarca en el norte de Cáceres, y en las Villuercas, un espacio natural de la provincia de Cáceres. Aparecen muchos relatos de licantropía, llamándolo lobusome o lobisome. Los hombres lobo nacen con ese sino el 7º hijo de una cadena de hijos varones seguidos, sin haber ninguna hembra de por medio, y se transformará en lobo cada noche de San Juan o cada noche de viernes o de luna llena, atacando sin miramientos a personas y animales. También se pueden convertir en hombres lobo por una maldición,
y pueden recuperar su forma humana hiriéndolos y haciéndoles sangrar la pata derecha, o bien despellejando al lobo y quemando su piel, por lo que el lobo recuperará su forma humana. Y en el caso de la mujer, la séptima de 7 hijas hembras seguidas, sin varón de por medio, nacerá con el signo de bruja. Solo podrá ser evitado el destino del hombre lobo si éste es bautizado por el hermano mayor y se le pone el nombre de Antonio. En cuanto a los augurios de muerte, se habla de el encontrau, que es un elemento singular de la medicina popular que implanta el origen de un mal en la difusión maligna del espíritu de los animales salvajes. Se le llama así a la urticaria o a la corriente negativa que transmiten los animales que la provocan. Si en mitad del campo un animal se queda mirando a alguien, aunque éste no se dé cuenta, podrá coger el encontrau, al igual que si pisa por donde haya pasado determinado animal. Las mujeres, cuando iban al campo y tenían que dejar a su hijo en algún lugar del suelo, para evitar los efectos por si la zona estaba contaminada, decían antes «jusa el encontrau». Y una vez contraído el encontrau, para quitarlo hay que barrerlo y ahuyentarlo. Se embadurnan de harina las pieles dañadas y se barre la zona con plantas silvestres recogidas en un lugar cerca de donde se cogió el encontrau, o bien con una ropa de alguien que sea del sexo contrario de la persona afectada, llamada Juan o María. Y recitando un conjuro mencionando el mayor número de animales, esperando acertar el que provocó la enfermedad. El encontrau más difícil de quitar es el de sapo. La fórmula de rimas dice así: si es de lagartija, jusa a la regendrija. Si es sapo, jusa al buraco. Si es de culebrón, jusa al buracón. Si es de gallina, jusa el pollero. Si es de lobo, jusa al monti. Jusa de todos los bichos, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. En otras zonas de Extremadura recomiendan otros métodos para curar la urticaria. Dar por la mañana 9 vueltas alrededor de un rosal, una mesa o una escoba colocada de pie en el suelo. El escornau. Es un monstruoso y enorme ser localizado en la Sierra de Santa Bárbara, con cuartos traseros de caballo, la parte delantera de jabalí y un cuerno de 3 metros en la frente, con sección espiral que afilaba contra las rocas, y al que se le otorgaron poderes curativos y el cual acabaron conservando en una ermita del pueblo como reliquia. Es una leyenda del municipio español Aigal, en Cáceres, cerca del arroyo Palomero, que cuenta que el escornau atacaba tanto a las personas como al ganado del pueblo, pero cuando se trataba de mujeres, las ensartaba con su cuerno y las paseaba orgulloso. Y por mucho que hacían, no lograban acabar con él, ya que su piel era impenetrable. Las balas y las flechas no conseguían nada. Por lo que rezaron pidiendo clemencia, ya que pensaron que había sido enviado por Dios como castigo por las maldades y pecados del pueblo, y pensaban que lo que Dios te da, Dios te lo quita. Así que la Asociación Espiritual de la Iglesia Católica de la Cofradía del Santísimo Rosario logró hacerlo, y cuando las mujeres llevaban el estandarte de la Virgen y el escornau pretendió atacarlas, una fuerza divina lo paralizó. Al verse frente a él, se hinchó como una pelota y reventó. Esto ocurrió a la altura de la llamada Cánchula Sangri, que según dicen aún conserva pigmentaciones rojizas pertenecientes a la sangre del escornau. Por lo que el cuerno lo llevaron hasta Aigal, como recuerdo de la tragedia que asoló al pueblo, exponiéndolo en la ermita del Cristo, logrando la categoría de reliquia. Y hasta se cogían raspaduras del cuerno, ya que se creía que sanaba la esterilidad femenina, además de otros males como el insomnio, el nerviosismo, el crecimiento y los males de estómago, e incluso lo utilizaban como amuleto o talismán. Pero a finales del siglo XIX, un obispo, al ver cómo la gente confiaba más en los polvos que conseguían del asta del escornau que en el mismísimo Cristo, se llevó el milagroso cuerno, por lo que se perdió el rastro del asta del animal.
Los seres mitológicos son criaturas ficticias, fantásticas, imaginarias, misteriosas y legendarias, que se dan a conocer en distintas civilizaciones o leyendas, siendo sobrenaturales o no. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.